Sexto audio. El arte de aprovechar nuestras faltas, de José Tissot. Basado en las enseñanzas de San Francisco de Sales. Segunda parte. Capítulo 3. Debemos aprovechar nuestras faltas para aumentar nuestra confianza en la misericordia de Dios. Primer punto. Si nuestra miseria merece que la amemos porque nos obliga a rendir homenaje a la verdad y nos facilita la imitación de las humillaciones del Verbo hecho carne, será todavía más amable para nosotros cuando la consideremos en sus relaciones con la infinita misericordia de Dios nuestro Señor. Anteriormente ya hemos explicado que nuestras faltas no deben desesperarnos jamás ni desalentarnos, que siempre el dolor de haberlas cometido debe ir acompañado de una invencible confianza en la bondad divina. Las consideraciones que vamos a exponer nos harán ver que nuestros pecados y nuestras imperfecciones, lejos de disminuir esta confianza, son uno de los elementos más fecundos de ella. Acerca de esto, los textos de nuestros santos son abundantes y claros y no necesitan comentarlos, pero antes voy a tomar de otras fuentes algunas reflexiones que son como una síntesis y las pruebas teológicas de esta consoladora doctrina. Dejemos que un eminente autor contemporáneo ya citado exponga y desarrolle en una página magnífica llena de la doctrina de Santo Tomás el principio fundamental de este nuevo aspecto del arte de aprovechar nuestras faltas. Dice Monseñor Gay, refiriendo la frase de San Juan, Dios es amor, capítulo 4:8. Dios ama. Dios nos ama porque es amor. Existir, amar, y ahora que existimos, amarnos es para Él una sola y misma cosa, una sola y misma necesidad. Así pues, ¿no es la esperanza un deber para nosotros? ¿No podemos temer excedernos en la esperanza? ¿Tendrá excusa la desconfianza si todavía la hay en nosotros? Diréis, pero existe el pecado. Por desgracia es cierto. El pecado abunda por todas partes y donde quiera que está, plantea un problema, trae una complicación, levanta un obstáculo. Problema para nosotros, complicación para nosotros, obstáculo ante nosotros. Pero, ¿acaso hay problema para Dios? ¿Se pueden poner dificultades en sus caminos u oponerle obstáculos? Si Dios quiere, se detiene, pero únicamente porque quiere, y pasa por donde quiere pasar. El pecado se opone a Dios porque le ofende, pero nunca le cambia. Dios modifica sus actos, pero no solo no modifica su esencia, sino que ni siquiera cambia su disposición primordial y sustancial para con nosotros, el amor que nos tiene. Frente a nuestra nada, su bondad se convierte en amor. Frente al pecado, su amor se convierte en misericordia, y con esto queda todo dicho. Queda todo dicho, pero con una condición: que el pecador tenga esperanza. En cierto sentido, nadie tiene tantos títulos como el pecador para esperar en Dios. No hay duda de que la santidad divina tiene tal horror al pecado que su justicia se ve obligada a castigarlo con penas espantosas. Pero precisamente por eso,
La misericordia de Dios se conmueve más por esta que por todas las otras desgracias que pudieran herirnos. Si se le mira por el lado de la pena que merece, el pecado es la pérdida de Dios. ¿O cuál es el mal supremo y verdaderamente la miseria absoluta? ¿A dónde ha de ir la misericordia más grande, sino a la más grande miseria? Esta es la razón por la cual la misericordia divina se mueve por sí misma con el fin de que el pecador se arrepienta, tenga confianza, obtenga el perdón y se salve. De todo esto se deduce que la misma vehemencia de la cólera divina es en Dios una fuente nueva y más viva de piedad y bondad, y es para todos nosotros un fundamento nuevo de esperanza. 2. Probado de una manera tan clara que la misericordia de Dios no es otra cosa más que su bondad, es decir, la esencia misma de Dios en sus relaciones con la miseria de su criatura, ya se entrevé que cada una de nuestras faltas puede llegar a ser, si queremos, una ocasión nueva para que este atributo divino se manifieste. Beati misericordis. Al pronunciar esta bienaventuranza, se puede afirmar que el Hijo de Dios, hecho hombre, nos ha revelado su propia bienaventuranza y la de su Padre que está en los cielos. Porque si la misericordia, tal como puede practicarla un simple mortal, es para el que la practica un principio y una fuente de felicidad, ¿qué se podrá decir de la misericordia tal como Dios, y Dios solo sabe ejercerla, y qué fuente de felicidad no será incesantemente en el seno de la divinidad? Bienaventurados los misericordiosos. Luego, bienaventurado sobre todos aquel que es el único que tiene derecho a ser llamado bueno. Unus est bonus Deus. Mateo 19:17. Aquel cuya esencia es la caridad, aquel cuya misericordia y bondad no tienen más límites que los límites de la misma eternidad. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Salmo 135. El rigor no es propio de la naturaleza de Dios. Cuando Dios cede a la cólera, hace una obra que le es extraña. El Señor se pone en pie como en el monte Perazín, se agita como en el valle de Gabaón para ejecutar su obra, obra extraña, y cumplir su tarea, insólita tarea. Isaías 28:21. Su mano izquierda tiene la vara de la justicia, y Dios se cansa pronto de trabajar con esta mano. La mano derecha del Señor, al contrario, es el instrumento favorito de su corazón. Ella es la que hace las obras de su amor. De un pecador ciego y empedernido sabe hacer en un momento un penitente decidido. Aún hay más. La misericordia no se puede ejercer sino sobre la miseria. ¿Qué miseria hay más horrible que el pecado? ¿Qué objeto hay más lastimoso para una piedad infinita? De nosotros depende que esas faltas que nos convierten en reos y víctimas de la cólera divina sean delante de Dios como una ocasión para que Él manifieste un atributo que, según parece, le es más grato que la justicia, la bondad, el amor. De nosotros depende dirigirnos a su corazón y decirle con David: Vos me perdonaréis, Señor, y borraréis mis faltas para glorificar más vuestra perfección más amada, la misericordia.
y la multitud misma de mis crímenes me hace esperar más mi perdón, porque cuanto más numerosos sean, más glorificaréis vuestra misericordia. Salmo 24:11. Un antiguo escritor añade: Dios es el Maestro que nos ha enseñado a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. A no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Primera de Pedro 3:9. A colmar de beneficios a nuestros enemigos y acumular así carbones encendidos sobre sus cabezas. Romanos 12:20. No es el discípulo más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Mateo 10:24. Y si vemos a los discípulos de ese divino maestro practicar tan perfectamente esta lección, que no solamente se han mostrado llenos de benevolencia y de mansedumbre hacia sus injustos perseguidores y tiranos, sino que les han devuelto bien por mal, hasta incluso han dado su vida por salvarlos, ¿qué diremos del Maestro de quien estos santos recibieron y aprendieron una doctrina tan sublime? La caridad de todos los discípulos juntos, puesta en comparación con la de Cristo, no alcanza las proporciones de una gota de agua comparada con el océano. Si una chispa de caridad ha sido tan poderosa en ellos, ¿qué hará el incendio inmenso, infinito de la suprema caridad de Dios? San Juan Crisóstomo exclama: Jesús dice: si amáis a los que os aman, ¿cuál será vuestra recompensa? ¿Es que no hacen esto también los gentiles? Mateo 5:47. Y nosotros decimos de Dios: si solo atiende, si únicamente socorre a los justos, que son sus amigos, ¿no faltará algo a su bondad? Punto 3. La santidad infinita de Dios se une con su bondad para estimularla a perseguir el pecado con su odio y para perseguir todavía más al pecador con su misericordia. Dios, dice el padre Segneri, tiene al pecado tan gran horror que, con el fin de arrancarlo de nuestros corazones, no sólo se humilló hasta la muerte cuando vistió carne mortal, sino que aún hoy día, glorioso como está en el cielo, se humilla hasta suplicar. ¿Sabéis por qué? ¿Habéis observado alguna vez a un cazador cuando va a tirar sobre la pieza? Evita el menor ruido, se agacha, si es preciso se arrastra. ¿Para qué? Para cobrar la pieza. Pues bien, ese es el objetivo de las súplicas del Señor, de su paciencia, de su calma, de su silencio cuando le ofendemos. No tiene más que una sola finalidad: matar el pecado, exterminarlo totalmente. Si el Señor precipitase inmediatamente en el infierno a toda alma que peca gravemente, no cabe duda de que mataría siempre al pecador, pero jamás exterminaría el pecado. Al contrario, el pecado se eternizaría con ese mismo castigo. Precisamente porque el odio divino va directamente contra el pecado y sólo indirectamente contra el pecador, como consecuencia de ese pecado, Dios emplea tantas industrias. Se humilla adelantándose amorosamente con el fin de apartar el pecado del pecador y matar a aquel, salvando a éste. Pierde al culpable solamente cuando la obstinación de su libre voluntad en no apartarse de la culpa no permite a Dios matar el pecado en el pecador y le obliga a matar al pecador en el pecado.
Este es el motivo que anima a la bondad infinita a esperarnos, a invitarnos a la penitencia y a recibirnos. Por eso David, conociendo esta disposición de Dios, se vale de ella de una manera singular, exclamando: Señor, tú me perdonarás de mi pecado, porque es grande. Salmo 24:11. Los que no conocen este cálculo divino creerían que el profeta se equivoca y que debería haber llamado grande a la misericordia divina y no al pecado, excusando a éste y atenuándolo con toda clase de consideraciones para pedir con más atrevimiento el perdón y obtenerlo más fácilmente. Pero David estaba mejor informado. Sabía que la enormidad del pecado es un motivo más para que la bondad divina lo extermine con mayor satisfacción, y por eso se dirige a esa divina bondad diciendo: enorme es mi pecado, con el fin de obligarla a purificarle enteramente el alma. Es lo que hace un agricultor que ve su viña dañada por un jabalí. Describe con los más negros colores la ferocidad y la fuerza del animal delante de un cazador para animarle más a que lo persiga y lo mate. Punto 4. Si David empleaba ya este lenguaje con el Dios de los ejércitos, con cuánta más confianza no deberemos nosotros emplearlo con el Verbo encarnado para salvar a los pecadores, con aquel que quiso desposarse con nuestra naturaleza para dar mayor amplitud y más generosidad a su misericordia. Bossuet no vacila en decir: siendo Jesucristo como Hijo de Dios, la santidad por esencia, aunque le es muy agradable ver a sus pies a un pecador arrepentido, sin embargo, ama con mayor amor a quien no ha perdido nunca su inocencia. Pero tomó otros sentimientos por amor nuestro cuando se hizo nuestro Salvador. Dios prefiere a los inocentes, pero debemos regocijarnos, cristianos, porque el Salvador misericordioso vino a buscar a los pecadores. Para los pecadores fue enviado. Su vocación es ser Salvador, dice San Francisco de Sales. Dios nos libre de decir exageraciones o paradojas, pero involuntariamente acuden a nuestra memoria las palabras de un obispo a unos misioneros que se lamentaban de los pecados con que se tropezaban en su ministerio. ¿Cuál sería vuestra razón de ser si no hubiera pecadores? Permitid que os lo repitamos: Salvador nuestro Jesucristo, sacerdote eterno, ¿cuál sería la razón de ser de vuestra vida mortal y de vuestros inauditos sufrimientos, y para qué servirían vuestros sacramentos y vuestra Iglesia si no hubiera pecados que perdonar? ¿Qué haríais de vuestra misericordia si no hubiera miserables? La alegría y el honor que el enfermo proporciona al médico a quien le confía sus llagas y su confianza en la curación es la misma que el pecador le proporciona al divino samaritano, ofreciéndole sus pecados para que los cure. Si bien Dios ha sido ofendido por la falta, el Salvador es glorificado por el perdón que la destruye. Verdaderamente que parece, a juzgar por los favores con que inunda a los pródigos que a él vuelven, que quiere darles las gracias por haberle proporcionado la ocasión de satisfacer sus deseos y las necesidades de su clemencia. Ea pues, alma mía, si estás enferma, te pido por favor que no tengas miedo de acudir al médico. Por el contrario, ve con tanta más confianza cuanto que ha sido por ti, por venir a ti,
por lo que salió de su tálamo nupcial y ha marchado con pasos de gigante desde las alturas del cielo. Ha venido para librarte de la enfermedad del pecado, porque sabía que el médico es necesario a los enfermos y no a los que están sanos. Locura funesta la de los pecadores que sacan motivos para huir del médico, de aquello mismo que debería darles más confianza para acudir a él. Insensato el que tiene miedo de encontrar un enemigo indignado en aquel que vino para curarle. El impío huye sin que nadie le persiga. Proverbios 28:1. Es extraño que una persona huya sin que nadie la persiga. Pero más extraño todavía es que el impío huya cuando no solo nadie le persigue, sino que la misma bondad divina lo está llamando. Corre tras él para ofrecerle su misericordia, para ofrecerle el remedio de sus males, prometiéndole que le dará todo lo que pida para su eterna salvación. Las apariciones y las revelaciones de Parey Lemonial proyectan una luz suave y encantadora sobre estos pensamientos. Un piadoso religioso dijo: después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la confianza es la virtud propia de los pecadores. Pero después de que el corazón de Jesús se manifestó al mundo, esta confianza puede llegar hasta los límites de la audacia. ¿No es este corazón divino el que respondió a la lanzada de Longinos, derramando sobre él no sólo el perdón, sino la santidad y la gracia del martirio? ¿No alimenta este corazón a los pecadores con la sangre que ellos hacen derramar, como el pelícano alimenta a sus polluelos en su propio costado que ellos le abrieron? No quiso ser abierto, como dice San Vicente Ferrer, para mostrar a los culpables la fuente misma del perdón. ¿No es este mismo corazón el que desde el sagrario grita a todos: venid a mí todos los que estáis agobiados, y yo os aliviaré? Mateo 11:28. ¿No está devorado por una sed insaciable de perdonar y de curar, y no apagamos esa sed suya llevándole nuestras faltas para que las perdone? Punto 5. Es de observar que las almas iniciadas en los suaves secretos del corazón de Jesús se han convertido en los más celosos apóstoles de la confianza que debe tener el pecador y del arte de aprovechar nuestras faltas. En la vida de Santa Gertrudis hay muchos ejemplos, y Santa Margarita María repite con frecuencia: el corazón de Jesús es el trono de la misericordia, donde los mejor recibidos son los miserables, con tal que el amor les acompañe en el abismo de sus miserias. Cuando cometáis faltas, no os perturbéis por ello, porque esta inquietud y el excesivo apresuramiento alejan de nuestras almas a Dios y echan a Jesucristo de nuestro corazón. Pidiéndole perdón, roguemos a su Sagrado Corazón que satisfaga por nosotros y nos vuelva a la gracia de su divina majestad. Hablad entonces con confianza al amabilísimo corazón de Jesús, pagad por vuestro pobre esclavo y reparad el mal que acabo de hacer. Transformadlo en gloria vuestra y en edificación del prójimo y salvación de mi alma. De esta forma, nuestras faltas nos sirven algunas veces mucho para humillarnos y darnos cuenta de lo que somos y hasta qué punto nos es provechoso estar escondidos en el abismo de nuestra nada. Después de haberos humillado, volved a comenzar de nuevo a ser fiel, porque al Sagrado Corazón le gusta esta manera de obrar que mantiene la paz en el alma.
reproducimos un párrafo de una carta del padre de la Colombière a un alma abrumada bajo el peso de sus faltas. Si yo estuviese en vuestro lugar, me consolaría así. Diría a Dios con gran confianza: Señor, ved aquí un alma que está en el mundo para que ejercitéis vuestra admirable misericordia y para hacerla brillar ante el cielo y ante la tierra. Otras almas os glorifican con su fidelidad y su constancia, haciendo ver la eficacia de vuestra gracia, lo dulce y lo liberal que sois para quienes os son fieles. Yo os glorificaré, dando a conocer lo bueno que sois para los pecadores, y que vuestra misericordia es superior a toda la maldad, que nada es capaz de agotarla, que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer que un pecador se desespere de obtener el perdón. Os he ofendido gravemente, amable Redentor mío, pero más os ofendería si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois lo bastante bueno para perdonarme. Vuestro enemigo y el mío me tiende cada día nuevos lazos, pero será en vano, porque me hará perderlo todo menos la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Aunque cayera 100 veces, aunque mis crímenes fueran 100 veces más horribles de lo que son, seguiría esperando en vos. Después de esto, me parece que no me costaría trabajo nada de lo que pudiera hacer para reparar mi falta y el escándalo que hubiera dado. Luego volvería a empezar a servir a Dios con mayor fervor que antes y con la misma tranquilidad que si nunca le hubiese ofendido. La venerable Madre María Sales Chapuis, cuya ocupación, según ella misma decía, era sondear el corazón de Dios, no dudaba en decir: aunque cada vez que respiramos cayésemos en una falta, si otras tantas veces nos volvemos a Dios para volver a comenzar, nuestras caídas no nos dañarían. El Señor mira menos las faltas que el provecho que sacamos de ellas si las empleamos para humillarnos ante Él y hacernos pequeños, bondadosos. Entonces no perjudican nada ni debilitan su voluntad hacia nosotros. Es una gracia muy grande para un alma conocer sus propias faltas. Este conocimiento le hace descubrir la bondad de Dios y el precio de los méritos del Divino Salvador. Capítulo 4. Continuación del anterior. Primer punto. Hemos visto lo que nos dicen la teología y los santos acerca de la confianza en la divina misericordia que deben inspirarnos nuestras faltas. Dejemos que ahora nos hable el doctor de Annecy. Me preguntáis, queridas hijas mías, si un alma que tiene conocimiento de su miseria puede ir a Dios con gran confianza. A esto os contesto que no solamente el alma que tiene conocimiento de su miseria puede tener gran confianza en Dios, sino que no puede tener verdadera confianza si no tiene conocimiento de su miseria. Porque este conocimiento y confesión de nuestra nada nos acerca mucho a Dios. Por eso todos los grandes santos como Job, David y otros comenzaban sus oraciones por la confesión de su miseria y de su dignidad. Es una excelente cosa reconocerse pobre, vil y miserable, indigno de compadecer ante la presencia de Dios. Esa frase célebre entre los antiguos,
conócete a ti mismo, aunque se refiera al conocimiento de la grandeza y excelencia del alma, para no envilecerla ni profanarla con cosas indignas de su nobleza, se entiende del conocimiento de nuestra indignidad, imperfección y miseria. Cuanto más miserables reconozcamos que somos, tanto más confiaremos en la bondad y misericordia de Dios, que la una no puede ejercitarse sin la otra. Si Dios no hubiese creado al hombre, hubiera sido no obstante verdaderamente bueno, pero no hubiese sido actualmente misericordioso, por cuanto la misericordia no se ejerce sino con los miserables. Ya veis que cuanto más miserables nos reconozcamos, más motivos tendremos para confiar en Dios, pues nada tenemos de nuestra parte para confiar en nosotros mismos. La desconfianza propia proviene del conocimiento de nuestras imperfecciones. Bueno es que desconfiemos de nosotros, pero ¿de qué nos serviría si no pusiésemos toda nuestra confianza en Dios y no esperásemos en su misericordia? Las faltas y las infidelidades en que todos los días caemos deben causarnos vergüenza y confusión cuando queremos acercarnos a nuestro Señor. Así leemos que ha habido grandes almas como Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús, que cuando caían en una falta sentían estas grandes confusiones, porque es razonable que, habiendo ofendido a Dios, nos retiremos por humildad y permanezcamos confusos, como nos acontece cuando ofendemos a un amigo, que sentimos vergüenza de acercarnos a él. Pero no hay que estancarse aquí, porque estas virtudes de la humildad, de la confusión y del desprecio de sí son medios para subir hasta la unión con Dios. ¿No sería gran cosa anonadarse y desprenderse de uno mismo, cosa que se hace por medio de los actos de confusión, si no se hiciese para entregarse del todo a Dios, como nos enseña San Pablo cuando nos dice: «Despojaos del hombre viejo y revestíos del nuevo». Colosenses 3, 9, 10. Este pequeño retroceso no tiene más objeto que abandonarse mejor en Dios por un acto de amor y de confianza. Para concluir este primer punto, resumiré. Es muy bueno sentir confusión cuando tenemos el conocimiento y el sentimiento de nuestra miseria y de nuestra imperfección. Pero no hay que detenerse aquí, ni caer en el desaliento, sino levantar el corazón a Dios con una santa confianza cuyo fundamento debe estar en Él, no en nosotros. Si nosotros cambiamos, Él no cambia jamás y sigue siendo siempre tan bueno y misericordioso, igual cuando somos débiles e imperfectos que cuando somos fuertes y perfectos. Acostumbro a decir que el trono de la misericordia de Dios es nuestra miseria. Así pues, cuanto mayor sea nuestra miseria, más grande debe ser nuestra confianza. Segundo punto. No tenéis motivo para dudar de que Dios os mira con amor, porque trata con amor a los más grandes pecadores del mundo, por muy poco que sea el deseo que tienen de convertirse, con tal que ese deseo sea verdadero. Es un corazón tan dulce, tan manso, tan condescendiente, tan amante de las criaturas miserables, si reconocen su miseria. Es tan benigno con los pequeños, tan bondadoso con los penitentes.
¿quién podrá no amar a este corazón de padre que siente un cariño de madre hacia nosotros? No deben agradarnos nuestras imperfecciones, y debemos decir con el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Pero tampoco deben admirarnos ni desalentarnos. Debemos sacar de ellas sumisión, humildad, desconfianza de nuestras propias fuerzas, no desánimo ni aflicción de corazón, ni mucho menos desconfianza en el amor de Dios hacia nosotros. Dios no ama nuestras imperfecciones ni nuestros pecados veniales, pero nos ama a pesar de ellos. Igual que la debilidad y enfermedad de un hijo desagradan a su madre, pero a pesar de ellas no deja de amarle y lo ama con ternura y pasión, así también, aunque Dios no ama nuestras imperfecciones y pecados veniales, no deja por eso de amarnos tiernamente. Tuvo razón David para decir a nuestro Señor: «Ten misericordia, Señor, porque estoy enfermo». Salmo 6:3. Pues bien, querida hija mía, estad contenta. Nuestro Señor os mira, y os mira con amor, y con tanto más ternura cuanto más enferma estéis. No permitáis nunca que vuestro espíritu alimente voluntariamente ideas contrarias a estas, y cuando os asalten, no os detengáis en ellas. Apartad vuestra vista de su iniquidad y volvedla a Dios con humildad valerosa, para hablarle de su bondad inefable con la que ama nuestra ruin, pobre y miserable naturaleza humana, a pesar de sus enfermedades. Gloriaos de no ser nada, estad satisfecha de ello, pues así vuestra miseria sirve de objeto a la bondad de Dios para ejercitar su misericordia. Entre los mendigos se tienen como los mejores y más aptos para conseguir limosna aquellos que son más miserables y cuyas llagas son más grandes y horribles. Nosotros somos también mendigos. Los más miserables son de mejor condición. La misericordia de Dios los mira con más afecto. Humillémonos, os lo ruego, y no pregonemos más que nuestras llagas y miserias a la puerta del templo de la piedad divina. Pero hacedlo con alegría, sintiendo el consuelo de ser pobre y viuda, para que el Señor venga a establecer su reino en vuestro corazón. La exhortación más persuasiva que nos hacen los mendigos es exponer a nuestra vista sus úlceras y sus necesidades. En cuanto a la absolución que me pedís de vuestros pecados de tantos años, debéis saber, hija mía muy querida, que Dios, por su bondad, los ha borrado desde el instante en que quisisteis darle vuestro corazón con la determinación que su inspiración os hizo tomar de no vivir más que para Él. Sin embargo, podéis repetir con gran provecho la súplica de aquel penitente que decía: «Señor, lávame todavía más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado». Salmo 54. Con tal de que sea con verdadera y sencilla confianza en su soberana bondad, y os aseguro que no os faltará su misericordia. Levantad con frecuencia vuestro corazón con santa confianza mezclada de profunda humildad hacia el Redentor, como diciéndole: «Soy miserable, Señor. Tomad mis miserias en el seno de vuestra misericordia y me llevaréis con vuestra paternal mano hasta el gozo de vuestra herencia. Soy ruin y miserable, pero me acogeréis en el día de mi muerte, porque esperé en vos y he deseado ser vuestra». No os desaniméis.
Os pido por nuestro común amor, que es Jesucristo, que viváis completamente tranquila en medio de vuestras flaquezas. Me gloriaré de mis flaquezas, dice San Pablo, para que el poder de Cristo me sostenga. 2 Corintios 12:9. Sí, porque nuestra miseria sirve de trono para hacer que brille la bondad soberana de nuestro Señor. Querida hija mía, tened paz, no os inquietéis con vuestras imperfecciones, sino tened los ojos puestos en la infinita bondad de aquel que, para conservarnos en la humildad, nos deja que vivamos en nuestras enfermedades. Poned toda vuestra confianza en su bondad y tendrá tanto cuidado de vuestra alma y de todo lo que a ella se refiere que no os lo podríais imaginar nunca. Y si no habéis correspondido bien hasta ahora, hay un buen remedio correspondiendo bien en adelante. Vuestras miserias y flaquezas no os deben asombrar. Dios ha visto otras muchas y su misericordia no rechaza a los miserables, sino que se ejercita en hacerles bien, sabiendo sacar de su mezquindad motivos para su gloria. Nuestras miserias y flaquezas, por grandes que sean, no deben desalentarnos, pero sí nos deben humillar y hacer que nos arrojemos en brazos de la divina misericordia, la cual será tanto más glorificada en nosotros cuanto mayores sean esas miserias nuestras, si sabemos levantarnos, cosa que debemos esperar con la gracia de nuestro Señor. Tercer punto. San Francisco de Sales quería que las personas encargadas de la dirección de las almas cuidasen especialmente de levantar el ánimo y estimular la confianza. Por eso escribía a una superiora que llegó a ser tristemente célebre a propósito de una joven que él le había confiado. Soy un poco demasiado severa con esa pobre joven. No hay necesidad de reprenderla tanto, pues tiene buenos deseos. Decidle que por mucho que tropiece, no se asombre ni se impaciente consigo misma, que vuelva su mirada hacia nuestro Señor, que desde el cielo la ve como un padre a una hija que, todavía débil, está empezando a dar los primeros pasos. Y le dice: despacio, hija mía, y si cae, la anima. Te has caído, pero no importa, no llores. Se acerca y le tiende la mano. Si esa joven es una niña en humildad y sabe que es una niña, no se asombrará de caer y no caerá de tan alto. El bondadoso doctor daba instrucciones semejantes y más concretas todavía a los confesores. Después de recordarles que los penitentes les llaman con el nombre de Padre y que deben tener un corazón paternal, recibiéndolos con el máximo amor a pesar de sus defectos, añade: aunque el hijo pródigo volvió harapiento, lleno de suciedad y hediondo por haber estado entre cerdos, su padre, sin embargo, lo abraza, lo besa amorosamente y llora sobre su hombro, porque era padre, y el corazón de los padres es tierno para el corazón de los hijos. Indica también el santo la manera de recibir a un penitente propenso al desaliento y a la desesperación. Si le veis temeroso, abatido y con desconfianza de obtener el perdón de sus pecados, animadlo haciéndole ver el gran contento que Dios tiene con la penitencia de los grandes pecadores, que cuanto mayor es nuestra miseria, más glorificada es la misericordia de Dios, que nuestro Señor pidió a su eterno Padre
por aquellos que lo estaban crucificando, para hacernos saber que, aunque le hubiésemos crucificado con nuestras propias manos, nos perdonaría con mucha liberalidad. Que Dios tiene en tanta estima la penitencia que la más pequeña del mundo, si es verdadera, hace que se olvide de toda clase de pecados, de manera que, si los condenados y los mismos demonios la pudieran tener, todos sus pecados les serían perdonados. Que los mayores santos han sido grandes pecadores. San Pedro, San Mateo, Santa María Magdalena, David, etc. Y en fin, que el mayor agravio que puede hacerse a la bondad de Dios y a la muerte y pasión de Jesucristo es no tener confianza de obtener el perdón de nuestras iniquidades, y que la remisión de los pecados es un artículo de nuestra fe con el fin de que no dudemos de obtenerla cuando recurrimos al sacramento que nuestro Señor ha instituido para este efecto. Cuarto punto. Es sabido con qué perfección San Francisco de Sales practicaba esta mansedumbre con sus penitentes. Penetrado de estos sentimientos, los llevaba él mismo a la práctica. Sus contemporáneos y sus confidentes nos lo atestiguan. Yo le oí muchas veces alabar la inclinación que tenía Santa Teresa a leer vidas de los santos que habían sido grandes pecadores, porque en ellas veía resplandecer la grandeza de la divina misericordia por encima de la grandeza de sus propias miserias. El santo escribía a Santa Juana Francisca de Chantal: «No sé cómo estoy hecho, por más que me siento miserable, no me perturbo, e incluso muchas veces me alegro de serlo, pensando que soy una buena carga para la misericordia de Dios». Por último, el padre Larivière dice, hablando del santo obispo: «No es posible expresar el dolor amoroso que sentía con cada falta, acompañado de un temor filial, de un sentimiento agridulce, de un abandono absoluto y de una esperanza grande en la incomprensible bondad de Dios». Esta excelente persona había sido instruido por el Espíritu Santo desde su más tierna juventud a mirar a Dios, aunque caía en imperfecciones, como a un Padre soberanamente amable y benigno que destruye hasta la última de esas imperfecciones cuando se tiene arrepentimiento, que las anega en el océano de su misericordia y que las consume con el fuego de su infinita caridad. De esto resultaba que, si alguna vez tropezaba ligeramente y quebrantaba sus buenos propósitos, se reponía sin desalentarse ni impacientarse, dirigiendo una mirada a nuestro benigno Salvador con absoluta confianza. Fin del sexto audio de El arte de aprovechar nuestras faltas.